Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a su programa La Hora de la Familia. En esta ocasión vamos a estar doña Gracia de Villeda y este servidor Roger Martínez hablando con ustedes. Doña Ana Lucía Costa de Celaya hoy no pudo acompañarnos, pero aquí estamos con doña Gracia. Doña Gracia, el tema familia definitivamente es un tema, es como un bar sin orillas, ¿verdad? O sea, porque además la familia es un ente tremendamente dinámico, porque como no es un ente que está fuera de la realidad, fuera de la sociedad, sino que está interrelacionado con tantas realidades sociales, que eso hace que realmente los temas de familia hay que estarlos actualizando con frecuencia. Y pasa que cada uno de nosotros tiene un entorno familiar. Y piense en la infinidad de personas que conformamos solo el núcleo social aquí en Tegucigalpa, en Honduras. Piense lo que es en el mundo. Entonces las situaciones que se dan en cada núcleo familiar de una u otra forma trascienden. Un autor decía, ¿verdad?, que así como los vasos comunicantes, ¿verdad? Lo que le pasa a una familia, aunque sea una situación particular, tiene un efecto social. Y eso es algo que no podemos dejar de lado ni podemos dejar de pensar. Yo recuerdo que el cardenal López Trujillo, que fue el encargado del Consejo Pontificio para la Familia, sí, decía que lo más grave que estaba pasando en la actualidad era el privatizar la familia. Y él explicaba ese privatizar la familia, ese como acallar la voz de la familia en sociedad, pensando que es algo suyo y mío, que como que la familia es un asunto privado de cada quien y que no trasciende. Y ese es un error. Porque si uno ve problemas sociales, que es lo que nosotros tenemos al por mayor aquí en el país, es producto del deterioro, de la no integración o de la desintegración de los núcleos familiares. Es que efectivamente, doña Gracia, la sociedad es un conjunto de familias. Y uno va viendo, o sea, cómo una serie de núcleos familiares intercomunicados, si todo, y claro, esa es una aspiración, un ideal, pero no es una realidad. Si todo marchara bien dentro de cada familia, pues eso se debería reflejado en la sociedad. Y uno, como usted dice, hay un montón de problemas sociales. Hay un tema, por ejemplo, de violencia en la sociedad, de altos índices de criminalidad, etcétera. Y uno, si uno va como haciendo una enumeración de una serie de realidades que uno quisiera realmente que no existieran, muchas veces uno llega a la conclusión de que allí hubo, o sea, esa persona que comete ese ilícito, por ejemplo, ¿no?, que hubo algo que en algún momento falló, ¿verdad?, en la formación familiar. Pues, no sé, ¿verdad?, porque la verdad es que los padres de familia, y yo insisto en esta idea, hacemos lo mejor. O sea, nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo. Luego, en uso de su libertad, un hijo adulto, pues de repente, ¿verdad?, realiza hechos, ¿verdad?, comete acciones que realmente, pues, uno podría pensar de que no iba a hacer. Sin embargo, la familia influye definitivamente en la persona, en la formación de la persona, y muchas veces, o sea, detrás, a veces, repito, de un hecho delictivo, o hay una familia que no funcionó como familia, o, lo que es más triste aún, una ausencia de un núcleo familiar, sobre todo porque como que un elemento que es muy, muy particular del ámbito familiar es el tema del cariño, del amor. O sea, cuando uno se siente, cuando uno crece en un ambiente donde uno se siente querido, definitivamente hay algo que va a salir bien. Ahora, cuando uno se siente rechazado, marginado, cuando uno se siente realmente no tomado en cuenta, que nadie jamás le ha dado un abrazo, le ha dado un beso, le ha dicho te quiero, dígame si no es cierto que algo pasa adentro. Y recuerdo con esa reflexión que usted hace, lo que decía hace unos años Monseñor Rómulo Emiliani, que estuvo trabajando con muchachos que estaban presos de maras, de pandillas, y él decía que realmente había que verlos como enfermos, lo que el Papa San Juan Pablo II decía, enfermos sociales, porque cuando se crece en un ambiente familiar negativo, cuando se crece en un ambiente familiar donde hay violencia, donde hay confrontación, donde hay gritos, donde hay maltrato, donde hay desprecio, eso produce, hay unas secuelas
que se manifiestan, quizá no a veces físicamente, pero sí psicológicamente. Claro. Y eso hace pensar, ¿verdad?, por qué tantos problemas mentales en el país, tantas personas. Yo una vez que tuve oportunidad de ir al Hospital Mario Mendoza, me sorprendí la cantidad de gente que estaba esperando para consulta. Claro. Y uno de los médicos me decía, mire, aquí en Honduras hay más enfermedades mentales que físicas. O sea, porque muchas veces uno dice el hospital escuela, ¿verdad? Todos los hospitales colapsados, pero el tema y sobre todo la falta de atención, porque aquí tenemos un único hospital. Sí, gracias. A propósito de eso, yo creo que vale la pena para que la gente que nos está viendo y oyendo lo tome en cuenta. Hace unas semanas encontré cabal, escuché más bien una conferencia de un médico estadounidense que es experto en salud, en temas de estudios de ciencias de la salud. Es médico, pero se ha especializado en todo lo que tiene que ver con la estructura de una escuela de medicina y estas cosas. Y él decía, miren, realmente uno tiene que entender de que la mayoría de las muertes que se producen en el mundo no son por enfermedades naturales. Decía, hay dos causas más. Y hablaba del tema de los accidentes. Y dice, y el tema de los estilos de vida. Y eso dice, y en algún momento él decía, por eso es tan importante que una escuela de medicina, el tema de los valores, sea fundamental. Porque dice, los estilos de vida, y habló de una serie de cosas, ¿verdad?, que se dan y efectivamente, ¿no?, de uso de drogas y no sé qué más, dice, son los que están produciendo en este momento más muertes en el mundo que las enfermedades. Pero entonces, bueno, vamos a hablar hoy solo de un tema en particular, de esta relación entre la familia, ¿verdad?, y esas realidades sociales, y vamos a hablar de una que es importantísima, que es la vida laboral, el mundo del trabajo. Vamos a procurar dar algunas ideas, ¿verdad?, porque hoy la gente a veces está como muy acongojada, muy atribulada, ¿verdad? Hoy todo el mundo está ansioso, porque efectivamente uno siente como que no llega a todo, pero sobre todo las cosas, o la cosa más bien que más a veces afecta es ese equilibrio que todo el mundo necesita buscar y que es importante que encuentre entre la vida familiar y la vida laboral. O sea, todos necesitamos trabajar. Y hasta hace, bueno, la verdad es que hace más de 100 años, la revolución industrial fue hace más de 200 años. Pues durante mucho tiempo, efectivamente, aunque el hombre se iba a trabajar fuera de la casa, la mamá quedaba en casa y como que hacía un equilibrio, ¿no? Servía como un balance para poder para que la formación de los hijos fuera más expedita, fuera más fluida, ¿no? Pues todos sabemos que la realidad que estamos viviendo ahora es muy clara y hoy difícilmente un matrimonio puede como vivir, digamos, de los ingresos de uno de los cónyuges. Esa es la realidad. Así La enorme es. mayoría, lo que tenemos es un esposo y una esposa, ambos con una actividad laboral ordinariamente fuera de la casa y que realmente pues uno va viendo cómo la vida familiar ha ido, como el tiempo se ha ido encogiendo y que ese tiempo, sobre todo para el tema de la educación de los hijos e incluso para la relación conyugal, doña Gracia, Sí. se está echando de menos. ¿No? Y la ausencia de uno y otro cónyuge, claro que es por la misma necesidad de poder subsistir, pero sin embargo cobra una factura cara. Porque nos estamos jugando en el fondo el tema de la felicidad. Sí, sí, sí. Acuérdese eso que dice ese psiquiatra español, que felicidad se escribe con F de familia. Y en la medida en que por la necesidad de salir a buscar, como dicen, el sustento diario, yo empiezo a descuidar, empiezo a abandonar, empiezo a poner de lado mis responsabilidades familiares, esto va a tener un efecto. Tiene efecto en la relación conyugal, porque ustedes se dan cuenta la cantidad de deterioro de matrimonios, porque hoy los trabajos como que son prolongados y muchas veces hay personas que tienen 2 y 3 trabajos para completar un medio ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese que al amigo nuestro argentino que habla de trabajos tóxicos Christian para la vida sí. familiar, donde él explica muy bien que esos horarios prolongados, o sea que se sale desde las 7 de la mañana, ya no se sale a una hora como antes decía en la jornada de 8 horas que uno salía a las 4 o 5 de la tarde.
Es rarísimo encontrar, piense usted en los Sí, jóvenes, sí. van saliendo a las 8 o 9 de la noche. Y a esto agréguele que el fin de semana hay seminarios, capacitaciones, hay jornadas de trabajo. Entonces el tiempo de la familia se ha ido disminuyendo a costa, ¿verdad?, de la dedicación al trabajo. Por eso muchas organizaciones importantes están hablando de la necesidad de aprender a conciliar familia y trabajo, y que esto se está tratando de, como dicen, socializar adecuadamente para que, así como existe lo que ya es muy conocido de las empresas socialmente responsables que tienen programas de ayuda, programas, ¿verdad?, existan las empresas familiarmente responsables, que son aquellas que toman en cuenta la vida de la familia de los empleados. O sea, usted no tiene una máquina trabajando en la empresa, tiene una persona, que esa persona tiene unas relaciones familiares. Sí, porque uno es esposo o padre o hermano, y bueno. Este tema es importante. Le ruego que no cambie a Suyapa TV, que no cambie este programa, que nos espere, porque ahora vamos a una pausa. Continuamos aquí en La Hora de la Familia y estamos aquí con doña Gracia Zúñiga de Villeda hablando sobre cómo lograr, doña Gracia, medianamente un balance entre la vida familiar y el trabajo, porque la verdad es que a algunas personas les puede sonar esto un poco como a una fantasía, porque dice, como usted dice, o sea, yo conozco gente, efectivamente, recuerdo haber conocido gente en el área de la docencia que tenían una jornada en la mañana, otra jornada en la tarde, porque se puede, porque son jornadas de 7 a 12 y luego la otra de 1 a 6. Y luego tenían un trabajo nocturno, daban clase en alguna universidad. Y uno dice, caramba, o sea, primero, y esto creo que es importante tomarlo en cuenta, cuando uno está cansado, uno no está del mejor humor. Exactamente. Y entonces, claro, usted se imagina los zipizapes conyugales, cuando uno salió de su casa a las 6:30 de la mañana, por tarde, ¿verdad?, y regresa a su casa a las 9:30 de la noche, lo que uno menos quiere es que le pongan problemas, pero si hay unos hijos, claro, él o la cónyuge le tiene que decir, mira, ¿qué está pasando en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y eso es precisamente una de las realidades que estamos viviendo. Nadie puede decir es que se hace voluntariamente, es por una necesidad. Y por eso es que parte de lo que tendría que ser esa estrategia política es también pensar en de qué forma se le puede ayudar a las personas a esa conciliación entre familia y trabajo, porque a la larga lo que empieza es que se empieza a deteriorar los ambientes familiares. Por eso cuando usted ve el tema de la violencia intrafamiliar, muchas veces lo que usted acaba de señalar, esta gente que llega agobiada, que llega cargada, que muchas veces llega frustrada. Sí. Piense usted en lo que puede ser un taxista. Porque yo muchas veces cuando ando manejando y veo aquellas filas de carro y aquellas esperas espantosas, y si usted lo tuviera que hacer desde las 6 de la mañana hasta la noche para ganar unos cuantos centavos, se anda y se maneja con agresividad. Claro. Usted ve que le echan el carro encima. Entonces piensa, esta gente cuando llega a su casa, llega de mal humor, llega sin deseo, ¿verdad? No llega con un espíritu sereno, ni con un afán de buen humor como para poder platicar. Imagínese si usted tiene niños pequeños, claro, que muchos los tienen, y los niños, ¿verdad?, pues lloran, están cansados, requieren atención, quieren jugar. Luego está la esposa que llega igualmente cansada, que llega con esa frustración de atender el trabajo de la casa también. Y entonces empieza esa dinámica de reclamos, de quejas, de lamentos, y eso es precisamente lo que estamos viviendo. Entonces, por eso tiene que haber también un pensar, no solo el que qué hago yo para conciliar mi vida laboral y mi vida familiar, sino que las empresas
sino que los centros de trabajo tienen que pensar en cómo hacer con las jornadas, de manera que ahora que, por ejemplo, y en algunos países europeos, yo lo he leído, como el teletrabajo funcionó durante la época de la pandemia, entonces se ha dejado que puedan seguir teniendo teletrabajo o tener como una flexibilidad, porque no todos los trabajos, excepto si usted está en servicio al cliente, como dicen en un banco, usted puede, hay muchas cosas que las puede hacer en la casa y eso le permite estar ahí, pero también le permite el poder atender algunas de las actividades que son propias de la vida de familia. Entonces tiene que haber un pensar, pero uno no ve como estrategias, no ve políticas, no ve el tema familia como que se haga evidente. Sí. Recuerde cuando hubo aquí aquel plan, ¿cómo se llamaba? El plan nacional para el país que hubo en la época del presidente Lobo, que hubo aquel diálogo, se habló de todo, menos de la familia. Entonces, en la medida en que no se caiga en cuenta en la importancia que tiene para la serenidad, así decía Benedicto XVI, la familia es esencial para la serenidad personal. Si la familia anda mal, la persona anda mal, la sociedad también. Ahora, yo creo que podemos, ¿verdad?, en lo que nos queda de tiempo del programa, como apuntar algunas cosas que creo que vale la pena considerar. O sea, usted, señor, señora, que nos está viendo en casa y que efectivamente esté enfrentando problemas similares. Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender, para empezar, y quiero apelar sobre todo a los señores, porque yo creo que muchas veces en todo este agotamiento y en toda esta situación de sobrecarga, de trabajo, ¿no?, de la falta de conciliación trabajo-familia, la que de alguna manera más cargada ha terminado es la esposa. Sí. La esposa, o sea, porque seguimos teniendo una serie de remanentes de lo que yo llamo que son taras, o sea, porque realmente son maneras de pensar que ya deberían estar superadas, ¿verdad? Y porque entonces tenemos un señor que sigue pensando, ¿verdad?, como hace no sé cuántas décadas o siglos, y quiere llegar a la casa y que lo atiendan. Sí. Entonces, ¿qué sucede? O sea, una señora, porque eso se ha hablado tanto del tema de la doble jornada de la mujer, entonces yo creo que una de las primeras cosas es, tiene que haber empatía en el sentido en que, primero, el hogar es de ambos, y por lo tanto, si los dos aportan económicamente, los dos trabajan fuera de la casa, a la hora de enfrentar el trabajo doméstico, definitivamente tiene que haber una distribución equitativa del trabajo doméstico. Exacto. Estamos en el siglo XXI, casi hemos llegado, ¿verdad?, a un cuarto del siglo XXI y no podemos seguir pensando como en el siglo XIX. Eso es una cosa. La otra cosa, doña Gracia, que creo que es una cosa que alguien puede decir, no, pero cuesta dinero, sí, pero al final la paz, la formación de los hijos, merece la inversión. A veces hacen falta algunos aparatos, sí, ¿verdad?, en la casa, en la cocina en concreto, que facilitan las cosas. Y la otra cosa, a veces también pienso que tenemos que evitar ser a veces tan perfeccionistas o tan exigentes, porque si el tiempo no alcanza, si se trabaja fuera de la casa, si hay que criar a unos hijos y a veces se quiere que la casa esté como que fuera quirófano, pues está un poco complicado. Y yo creo que ahí también el perfeccionismo no ayuda, eso querer llegar a todo y tenerlo todo perfecto y que no falle nada, repito, aquella casa inmaculada. Tiene que hacer una aspiración y el fin de semana de repente habrá que dedicarle un poco de tiempo. Si usted dice, si no lo mandan a un seminario, a un curso, a un team building, ya no sé qué más, de parte de la empresa. Pero creo que son cosas que uno puede. Y luego la otra cosa es que no puede la familia, y hoy también espero que esto se entienda en un momento de que somos tan contestatarios, que la familia como entidad social se quede callada. Es decir, o sea, la familia también tiene derechos. Claro. De hecho, hay una carta de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que llama los derechos de la familia. Entonces, la carta de los derechos de la familia. Porque decir, bueno, es que yo soy una persona que soy esposo y también soy padre, por lo tanto, jefe, jefa, o sea, yo necesito que me ayude usted a organizarme, que me defina unos horarios. Ahora, con el tema de la pandemia,
si bien es cierto, había gente que podía hacer teletrabajo y estar en su casa atendiendo los temas del hogar, doña Gracia, pero también algunos horarios se extendieron demasiado. Claro. Y caían correos a las 10, a las 11 de la noche y había alguien que estaba esperando al otro lado que se le contestara a esa hora. Entonces, yo creo que es un tema también como de conciencia. Usted ha dicho empresas familiarmente responsables donde haya como una clara conciencia de parte del empleador, del jefe, del líder de la empresa, ¿verdad? De que efectivamente, como usted dice, no tiene máquinas, sino que tiene a hombres y mujeres que son parte de una familia y que tienen unas necesidades afectivas, unas necesidades de descanso, unas necesidades de serenidad, de paz, incluso para poder retomar el trabajo con más energía y con mayor lucidez, porque de todas formas, miren, está demostrado que hay un momento del día que uno ya no piensa, uno está como en automático, porque uno mejor dice, no, a mí me ha pasado, mejor voy a apagar esta computadora, estoy escribiendo algo, digo, ya no se me ocurre nada, la apago, porque igual lo que voy a terminar escribiendo son tonterías. Tomar en cuenta esas cosas, que son muy humanas y muy naturales. Sí, eso me recuerda lo que antes denominaban la teoría Z japonesa, sí. Donde las empresas se preocupan por la familia de sus empleados. Y esas son las empresas de más éxito, aquellas que saben que sus empleados tienen responsabilidades familiares y que también piensan en actividades que eventualmente se programan para las familias, porque aquí también usted ve que hay celebraciones, ya cuando viene Navidad, cuando viene tal, y solo es entre los empleados, pero como si fueran solteros, ellos y ellas, y eso va generando ese distanciamiento porque ya ni siquiera en la celebración la esposa o el esposo es parte. Además, si hay baile, uno no baila solo. Exactamente. Sí, entonces, por eso es que es tan importante caer en cuenta de que el tema familia tiene que ser como un eje transversal, así como hablan del tema educación, el tema salud, del y la educación familiar, el preparar a los jóvenes para la vida de familia, para asumir esa responsabilidad de lo que usted decía, esa contribución en el trabajo material, en la limpieza, en cocina, en la atención de los hijos, que se hable, que no sea un tabú, como en otros temas que dicen es que hay que hablarles hoy de género, hoy hay que hablarles de esto. ¿Y por qué no les hablamos de vida familiar? Cuando todos nosotros tenemos vida familiar, para caer en cuenta de las responsabilidades que nos corresponden para también contrarrestar el egoísmo, la actitud arrogante y prepotente que tantas veces hiere en el ámbito familiar. Claro. Entonces, si nosotros estamos preocupados por tener salud social, que eso es lo que hace falta para evitar la criminalidad, para evitar la delincuencia, necesitamos hacer un trabajo por la familia y esa es una asignatura pendiente. Absolutamente pendiente. Bueno, a pensar, yo creo que es un tema, yo creo que este tema se puede empezar resolviendo cuando se establece un diálogo entre el esposo y la esposa, poniendo las cosas sobre la mesa, ¿no? Las responsabilidades y viendo además, y con esto quiero terminar, doña Gracia, o sea, reconociendo que al final lo que queda es la familia. O sea, a uno en el trabajo lo van a valorar mientras uno sea útil. La verdad, aunque suene muy feo. Se enferma uno o pierde el ritmo, un poquito el trote que acostumbra a llevar y dice, bueno, porque la empresa necesita sangre nueva. Realmente ya don Roger ya está un poco chocho y por lo tanto habrá que sustituirlo por alguien más jovencito y más brioso. Y eso pasa. Y es legítimo. O sea, también las empresas necesitan gente que produzca, ¿no? Entonces, si al final uno se da cuenta que lo que uno tiene es muchas veces una esposa, ¿de acuerdo? Una casa que es donde uno siempre será importante, siempre será necesario y donde no lo van a valorar por la utilidad que uno presta. ¿No es cierto? Bueno, gracias por estar con Suyapa TV y con La Hora de la Familia y ya nos veremos en otro programa. Los esperamos.